¿Te imaginas a una división entera del ejército nazi desapareciendo misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial? Operación Cronos, un experimento secreto que podría haberlos transportado en el tiempo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿qué sabes tú realmente sobre la Operación Cronos? Muchos la tachan de simple leyenda, una historia inventada para alimentar las fantasías conspiranoicas. Un rumor que se susurra en los círculos más oscuros de la historia, un susurro que habla de un proyecto secreto nazi, tan audaz como aterrador. Se dice que, en las sombras de la guerra, se llevaron a cabo experimentos con el tiempo, intentos desesperados por cambiar el curso de la batalla. ¿Será verdad? La leyenda habla de una máquina, un artilugio capaz de doblar el espacio-tiempo. Imagínate, tú, la posibilidad de enviar tropas enteras a un pasado o futuro alternativo. Una ventaja militar inigualable, una victoria asegurada, o al menos eso creían los nazis. Pero los rumores también hablan de consecuencias inesperadas, de paradojas temporales y de un proyecto que se salió de control, dejando tras de sí solo silencio y misterio. Algunos dicen que la Operación Cronos fue un fracaso total, que las pruebas terminaron en catástrofe, borrando cualquier rastro de su existencia. Otros afirman que, por el contrario, tuvo éxito, pero que sus resultados fueron tan terribles que se ocultaron para siempre. ¿Qué pasó realmente? ¿Es solo una leyenda urbana, un cuento para asustar a los curiosos? ¿O hay algo más en esta historia, algo que la historia oficial ha decidido olvidar? Pero, ¿qué impulsaba esta obsesión por lo aparentemente imposible? El Tercer Reich no era solo una máquina de guerra brutal, también era un hervidero de ambiciones científicas. Tú mismo sabes que Hitler, a pesar de su ignorancia científica, comprendía el poder de la tecnología avanzada para dominar el mundo. Imaginaba armas secretas, invenciones que cambiarían el curso de la guerra, y la Operación Cronos encajaba perfectamente en esa visión. Recuerda que científicos brillantes, muchos de ellos judíos inicialmente, fueron forzados a trabajar para el régimen nazi. Sus conocimientos en física, ingeniería y química fueron explotados sin piedad. Estos científicos, aterrorizados o idealistas, se vieron obligados a desarrollar armas de destrucción masiva y tecnologías de vanguardia, bajo la amenaza constante de la Gestapo. El desarrollo armamentístico era una prioridad absoluta. Desde los cohetes V2, que alcanzaban distancias inimaginables para la época, hasta la búsqueda frenética de armas nucleares, la ambición tecnológica del régimen nazi no conocía límites. Esta carrera armamentística, alimentada por la paranoia y el deseo de dominio global, creó un ambiente ideal para el desarrollo de proyectos secretos, como la Operación Cronos, envueltos en un velo de misterio y clandestinidad. Pero, ¿de dónde surge esta historia de Operación Cronos? No hay documentos oficiales, ni registros militares que la confirmen. La primera mención que encontramos, tú mismo lo verás, aparece en un oscuro foro online de aficionados a la historia militar en 2008. Un usuario anónimo, bajo el seudónimo de Zeitgeist, publicó una serie de extractos de un supuesto diario de un soldado alemán, describiendo extraños sucesos en el frente oriental. Este diario, según Zeitgeist, hablaba de experimentos secretos, de un dispositivo que alteraba el espacio-tiempo, y del desplazamiento de una división entera a un periodo indeterminado del pasado o futuro. La información era vaga, llena de contradicciones, y carecía de pruebas tangibles. Muchos lo descartaron como una elaborada ficción, una creepypasta bélica. Sin embargo, la publicación de Zeitgeist dio pie a una serie de especulaciones y teorías conspirativas. Otros usuarios del foro aportaron fragmentos de información, supuestamente extraídos de archivos desclasificados o testimonios de veteranos de guerra, aunque la procedencia de estas pruebas era, en el mejor de los casos, dudosa. La leyenda de la Operación Cronos comenzaba a tomar forma, alimentándose de la ambigüedad y el misterio. Observa esto, un boceto toscamente dibujado, aparecido en un oscuro archivo polaco. Se supone que representa la Cronos Machine, la máquina del tiempo nazi. ¿Una máquina del tiempo? Suena a locura, ¿verdad? Pero fíjate en los detalles, un complejo entramado de engranajes, tubos, y lo que parecen ser bobinas Tesla. ¿Es una invención real o un engaño brillantemente elaborado? Muchos expertos descartan la posibilidad. Aseguran que la tecnología necesaria para viajar en el tiempo está, simplemente, más allá de las capacidades científicas de la época. La física, dicen, se lo impide. Pero, ¿y si se equivocan? ¿Y si algunos científicos nazis, obsesionados con el poder, lograron algo que parecía imposible? La información sobre la
Cronos Machine es fragmentaria, basada en testimonios de dudosa procedencia y en documentos sin verificar. ¿Te imaginas el secreto que se podría esconder detrás de esta supuesta máquina? ¿Un invento genuino, un engaño para desviar la atención o una mezcla de ambos? La respuesta, amigo, sigue siendo un enigma. Pero, ¿quiénes estaban detrás de este proyecto tan descabellado? Aparece la figura enigmática del Dr. Klaus Richter, un físico brillante reclutado por las SS. Se dice que su obsesión por la física teórica, combinada con una ambición desmedida, lo llevó a aceptar la propuesta de Himmler. Su papel era crucial: diseñar y construir la Cronos Machine. ¿Su motivación? Quizás la búsqueda de la gloria científica, o tal vez, una siniestra lealtad al régimen. Luego está el general Wilhelm Strasser, un militar pragmático y ambicioso. A diferencia de Richter, sus motivaciones parecen más claras: el poder militar. Imagínate, ¿qué podría significar controlar el tiempo en una guerra? Strasser vio en la Cronos Machine la clave para la victoria definitiva del Tercer Reich, una herramienta para desplegar tropas sorpresa en el frente oriental o para evitar los ataques enemigos. Su rol fue asegurar los recursos y el personal necesario para el proyecto. Pero no solo militares y científicos participaron. Muchos otros, ingenieros, técnicos, incluso trabajadores forzados, contribuyeron a este experimento secreto. Sus motivaciones son más complejas y difíciles de discernir. Algunos quizás creían en la causa nazi, otros simplemente buscaban sobrevivir en medio del terror. Todos ellos, sin embargo, fueron piezas cruciales en el engranaje de la Operación Cronos, un engranaje que podría haber cambiado el curso de la historia. Su obsesión era la manipulación del espacio-tiempo, y su proyecto, bautizado como Cronos, prometía lo impensable: trasladar una unidad militar completa a través del tiempo. Pero, ¿qué unidad? Los documentos desclasificados, fragmentados y encriptados, solo ofrecen pistas vagas. Hablamos de una división entera, desaparecida sin dejar rastro, un enigma que ha perseguido a historiadores y teóricos durante décadas. Tú te preguntarás, ¿cómo identificar a estos soldados perdidos en el tiempo? La clave está en los pocos datos que sí sobrevivieron. Se habla de una división de élite, altamente entrenada, especializada en operaciones de infiltración y sabotaje. Algunos registros hacen referencia a su número de identificación, aunque incompleto y codificado. Otros apuntan a su ubicación antes de la supuesta desaparición, el frente oriental, durante una de las ofensivas más cruentas de la guerra. Piensa en el caos de la batalla, la confusión, la posibilidad de que se perdiera su rastro en medio del fragor del combate. Pero la verdad es que identificar con exactitud a la división fantasma, como la llaman algunos, resulta extremadamente difícil. La falta de registros completos, la destrucción de archivos y la propia naturaleza del supuesto viaje en el tiempo, hacen que la búsqueda sea una tarea titánica. Cada pista es una pieza de un rompecabezas enormemente complejo, donde las piezas pueden estar incompletas, mal colocadas o incluso inexistentes. ¿Será posible reconstruir la verdad? Los archivos desclasificados mencionan solo un posible destino, 1944, en el frente oriental. Pero, ¿es eso todo? Algunos historiadores especulan que la manipulación temporal podría haberlos lanzado a un futuro lejano, quizás incluso a una línea temporal alternativa donde la guerra tomó un rumbo completamente diferente. Imagina, tú, la posibilidad de que esa división haya terminado luchando en una guerra que nunca conocimos. Otras teorías apuntan a un viaje temporal fallido. Quizás la tecnología de Cronos era inestable, y la división se dispersó a través del tiempo, con algunos soldados aterrizando en diferentes épocas y lugares. Piensa en las implicaciones: soldados perdidos en el tiempo, sin posibilidad de regresar, sus historias perdidas para siempre en el laberinto de la historia. La verdad, amigo, es que la Operación Cronos permanece envuelta en un misterio impenetrable. La falta de evidencia concluyente alimenta las especulaciones. ¿Se desvanecieron en la nada? ¿Existen todavía, perdidos en alguna línea temporal desconocida? La respuesta, por ahora, solo la guarda el tiempo mismo. Pero, ¿qué dicen realmente esos documentos? Algunos son fragmentos de diarios de soldados, escritos a mano y con tinta desvaída, que hablan de extraños sucesos, de desapariciones repentinas de unidades enteras, de avistamientos de máquinas del tiempo. Otros son informes militares alemanes, codificados y desclasificados solo recientemente, que mencionan anomalías espaciotemporales en el frente oriental. Tú mismo podrás ver la ambigüedad de estas fuentes. Los testimonios, por su parte, son aún más problemáticos.
Muchos son de segunda mano, transmitidos a través de generaciones, llenos de exageraciones y distorsiones. Algunos testigos hablan de soldados que regresaron del frente con extraños recuerdos, hablando de paisajes y batallas que no correspondían a la línea del tiempo. Pero, ¿son fiables? La línea entre la realidad y la leyenda es difusa. La dificultad reside en la falta de pruebas concluyentes. No hay fotografías, ni películas, ni siquiera restos materiales que confirmen la hipótesis. Solo tenemos fragmentos de información, pistas dispersas que apuntan a algo más grande, pero que no alcanzan a formar una imagen completa. Es como armar un rompecabezas con piezas que faltan, donde la verdad se esconde entre la sombra de la duda. Sin embargo, la persistencia de estas historias, a pesar de su falta de evidencia tangible, es lo que las hace tan fascinantes. Quizás la Operación Cronos sea solo una leyenda urbana, un producto de la guerra y la imaginación. Pero, ¿y si no lo fuera? La posibilidad de que la historia haya sido alterada, de que una división entera haya viajado a través del tiempo, es demasiado tentadora como para ignorarla completamente. Tú decides qué creer. Pero espera, ¿te has fijado en las inconsistencias? Algunos documentos hablan de una división entera trasladada, pero otros mencionan solo pequeños grupos. ¿Una división completa, o solo destacamentos? Esa falta de precisión ya es sospechosa, ¿no crees? Además, las fechas son un verdadero rompecabezas. Algunos testimonios sitúan la supuesta operación en 1943, otros en 1944. Incluso hay referencias a un posible evento en 1942. ¿Cómo es posible tanta discrepancia si hablamos de un evento histórico de tal magnitud? Y las tecnologías involucradas. Según algunos documentos, se usaron dispositivos increíblemente avanzados para la época, algo que contrasta con la escasa evidencia tecnológica disponible. ¿Dónde están los planos, los prototipos, alguna prueba física de semejante invento? Finalmente, la ausencia de testigos fiables. La mayoría de los testimonios provienen de fuentes secundarias, o relatos de segunda mano. Y los pocos soldados que afirman haber participado, presentan versiones inconsistentes y contradicciones entre sí. ¿Casualidad, o algo más? Pero, ¿qué pasó con los soldados? Imagina el viaje, un instante, un destello, y de repente, todo es diferente. Algunos testimonios, aunque pocos y fragmentados, hablan de desorientación extrema, de náuseas y fuertes dolores de cabeza. El tiempo, o lo que ellos percibieron como tiempo, se distorsionó. Unos minutos para ellos pudieron ser horas, o días, para el resto del mundo. La confusión mental era, según algunos informes, incluso más perturbadora que las heridas físicas. Hablan de experiencias sensoriales alteradas. Colores más intensos, sonidos distorsionados, un sentido del espacio completamente desquiciado. Muchos sufrieron alucinaciones, reviviendo momentos traumáticos de la guerra, o viendo visiones desconcertantes del futuro o del pasado. La psique humana, sometida a una presión temporal tan brutal, se quebró en algunos casos, dejando cicatrices profundas en sus mentes. La Operación Cronos, si realmente existió, no solo manipuló el espacio-tiempo, sino que también dejó una huella imborrable en la psique de los soldados. Algunos nunca se recuperaron de la experiencia, sus mentes fragmentadas, sus recuerdos mezclados. Sus testimonios, si es que alguna vez existieron, se perdieron en el tiempo, como las piezas de un rompecabezas imposible de reconstruir. Piensa en el coste humano, un precio terrible que quizás nunca conoceremos en su totalidad. Imagina el impacto, amigo. Un batallón entero, sacado de su tiempo, aparece en un periodo histórico completamente diferente. Piensa en las consecuencias inmediatas, el choque cultural, la confusión, la falta de recursos. De repente, esa división está perdida, desorientada, en un mundo que no reconoce. Y luego, las consecuencias a largo plazo. ¿Qué pasa con la línea temporal? ¿Se crea una paradoja? ¿Afecta la Operación Cronos el curso de la guerra, quizás alterando su resultado? ¿Qué implicaciones tiene la repentina aparición de soldados equipados con tecnología de otra era? Recuerda, tú estás viendo solo una parte de la historia. La manipulación del tiempo no es un juego, amigo. Existen consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. La aparición de esa división podría haber desestabilizado el equilibrio del conflicto, generado nuevas alianzas, o incluso, provocado una guerra aún más sangrienta y prolongada. Pero, ¿qué pasó después? ¿Dónde están los registros? Te aseguro que la historia oficial guarda un silencio sepulcral sobre la Operación Cronos.
Documentos clasificados, archivos desaparecidos, la información se esfumó como la niebla matutina. Para la mayoría, es como si ese batallón nunca hubiese existido, un enigma envuelto en una capa de misterio y olvido. Imagina la presión, amigo. ¿Qué pasaría si la verdad saliera a la luz? El escándalo sería monumental. No solo la existencia de una tecnología tan avanzada, sino también la implicación de los más altos mandos del régimen nazi. La censura, por lo tanto, se convirtió en una herramienta fundamental para mantener el secreto. Testemunhos de soldados, notas de investigadores, todo silenciado, borrado o simplemente ignorado. El poder de la máquina propagandística nazi, ya de por sí impresionante, se volcó para enterrar esta verdad bajo toneladas de desinformación y propaganda. La verdad, amigo, es que la Operación Cronos se convirtió en un secreto de Estado, un fantasma que persigue a la historia. Piensa en esto, un experimento de tal magnitud, capaz de manipular el tiempo. ¿Crees que simplemente desaparecería sin dejar rastro? Las teorías conspirativas apuntan a una verdad mucho más oscura. Hablamos de archivos secretos, de documentos clasificados que fueron ocultados deliberadamente para proteger a los responsables, o quizás, para evitar el pánico generalizado. ¿Te imaginas la reacción si la gente supiera la verdad? Muchos creen que el gobierno estadounidense, y otros gobiernos aliados, estaban al tanto de la Operación Cronos. Se habla de un posible acuerdo secreto, donde a cambio de tecnología y conocimientos, se guardó silencio sobre el experimento. Imagina la presión que debieron sentir los científicos involucrados, obligados a callar por el bien de la seguridad nacional. ¿Un silencio comprado con la promesa de impunidad? Pero la pregunta clave es, ¿por qué ocultar algo así? ¿Temor a la reacción pública? ¿Miedo a que la tecnología cayera en las manos equivocadas? O quizás, algo aún más siniestro, la posibilidad de que la Operación Cronos haya tenido consecuencias inesperadas, devastadoras, que ningún gobierno quisiera revelar al mundo. El silencio, a veces, grita más fuerte que cualquier confesión. Piensa en las consecuencias. Tú, si los nazis hubieran logrado dominar esta tecnología, ¿qué habría pasado? Imagina un ejército entero reapareciendo en el pasado, alterando eventos cruciales, cambiando el curso de la guerra, o incluso, de la historia. El poder de manipular el tiempo es un poder ilimitado, capaz de reescribir la realidad misma. ¿Te imaginas el potencial para el mal en manos de un régimen como el nazi? Pero la cuestión ética va más allá de la victoria o la derrota en la guerra. ¿Qué pasa con la paradoja temporal? Si un ejército viaja al pasado, ¿cambia su propio futuro? ¿Crea una línea temporal alternativa, con resultados impredecibles e incontrolables? Es un dilema moral aterrador. Las implicaciones para la humanidad son potencialmente catastróficas. Y piensa en el libre albedrío. Tú. Si alguien puede viajar al pasado y cambiar eventos, ¿qué pasa con la autonomía individual? ¿Estamos condenados a ser marionetas en manos de quienes controlan el tiempo? La manipulación del tiempo no es solo un problema científico o militar, es un problema filosófico fundamental que cuestiona la misma esencia de nuestra existencia. Piensa en eso, ¿qué pasaría si la tecnología que casi cae en manos de los nazis hubiera prosperado? No solo se trata de un ejército desplazado en el tiempo, sino de un precedente aterrador. La posibilidad de manipular el pasado, de reescribir la historia a voluntad, es una amenaza que trasciende cualquier conflicto bélico. Es una advertencia, una sombría profecía de lo que podría ser nuestro futuro si no somos cautelosos. La Operación Cronos, aunque aparentemente un fracaso, nos deja una lección fundamental. El poder del tiempo es algo que no debemos menospreciar. Imaginar un mundo donde el pasado puede ser alterado a capricho es aterrador. No solo por las consecuencias directas de una guerra ganada con esa ventaja, sino por las implicaciones éticas y morales que esto conlleva. ¿Quién decide qué se cambia y qué no? ¿Quién controla ese poder tan inmenso? La historia está llena de ejemplos de cómo el poder sin control puede llevar a la destrucción. La Operación Cronos, aunque fallida, sirve como un crudo recordatorio. Es una llamada de atención, un grito silencioso que nos advierte sobre las consecuencias de jugar con fuerzas que aún no comprendemos del todo. Tú, como espectador, debes reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el avance científico y tecnológico sin una ética sólida que lo guíe. Así que, ¿qué te queda después de todo esto? La sensación, quizás, de que la historia está llena de misterios que apenas rozamos. La Operación Cronos, si realmente existió, representa una pesadilla científica, una prueba de la ambición desmedida y el potencial destructivo del ser humano. Piensa en las implicaciones. Un cambio en el pasado,
por pequeño que sea, podría alterar radicalmente nuestro presente. Es una idea escalofriante. Pero más allá del misterio, hay una lección fundamental. La historia nos muestra que la ciencia, en manos equivocadas, puede ser un arma terrible. La Operación Cronos, sea realidad o ficción, nos sirve como una advertencia, la responsabilidad ética de los científicos y la importancia de la regulación internacional para evitar que la tecnología caiga en manos de quienes buscan el poder a cualquier costo. ¿Qué tan lejos estamos, tú crees, de esa posibilidad? Recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino complejo, lleno de sombras y especulaciones. Pero incluso si la Operación Cronos queda como una leyenda, la pregunta fundamental permanece. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso, y qué precio estamos dispuestos a pagar por ello? Reflexiona sobre eso. El futuro, al igual que el pasado, está en nuestras manos. Espero que te haya fascinado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más misterios históricos. ¿Qué opinas sobre el destino de la Operación Cronos?